Ya estamos de vuelta. Bien, pues la expropiación de YPF es evidentemente el tema que domina la actualidad desde ayer por la tarde. Les propongo que hagamos un balance en el siguiente informe. Finalmente, Argentina ha decidido ignorar las advertencias del gobierno español. Cristina Fernández de Kirchner no teme las represalias internacionales, seguirá adelante con la nacionalización de la filial de Repsol, YPF. El gobierno argentino recupera así el control de la empresa que vendió en 1998, años después de que dejase de ser rentable. Asegura que Repsol ya ha recuperado sus inversiones y considera legítimos sus planes de expropiación. Pero el presidente de Repsol opina de forma bastante diferente. Según Antonio Brufau, el gobierno argentino intenta derrumbar las acciones de YPF, permitiendo su expropiación a precio de saldo. Acusa a Kirchner de usar la expropiación de YPF para tapar la crisis económica y social de su país. Tasa a la compañía en 18.300 millones de dólares, reclama 8.000 millones de euros por su parte de acciones y advierte que denunciará el caso ante el Banco Mundial. Y además vamos a iniciar otro tipo de procedimientos, todos aquellos que hagan pensar a la gente que no se pueden hacer cosas mal, no se puede jugar con los demás. Y vamos a ir a por todas. Porque si lo que pretendía Argentina era bajar las acciones de la compañía, lo está consiguiendo. Tras el anuncio, las acciones de YPF llegaron a bajar un 19% en Wall Street, aunque más tarde moderaron su caída hasta el 11%. Además, hoy en Madrid las acciones de Repsol han caído un 7%. Desde luego, Repsol afronta horas difíciles, pero la petrolífera española no está sola. Cuenta con el firme apoyo del gobierno español, que desde un primer momento ha dejado claro que entiende la hostilidad hacia las empresas españolas como hostilidad hacia el gobierno español. Acusa a Argentina de romper la relación de amistad y cordialidad que mantenía con España y anuncia represalias claras y contundentes. Es una decisión hostil y el gobierno de España actuará en consecuencia. Y en consecuencia significa que ya desde esta misma tarde el Gobierno de España está trabajando en medidas claras y contundentes. Todavía no conocemos el alcance de estas medidas, pero sabemos que España no está sola. La Comisión Europea ha suspendido una reunión con Argentina, habla de una posible expropiación ilegal y está estudiando todas las represalias posibles. Además, el presidente del gobierno aprovechará su visita oficial a México, que empieza hoy, para buscar otros apoyos internacionales contra Argentina. De momento, Rajoy ya cuenta con el apoyo del presidente mexicano, Felipe Calderón, que le ha pedido a Argentina que rectifique en su decisión. Bien, empezamos por mi izquierda, por las señoras. María, ¿a ti te ha sorprendido la decisión de Cristina Fernández? Porque parecía en los últimos días que la cosa se iba encauzando y de pronto ha dado un nuevo giro, ¿no? ¿Te ha parecido sorprendente o te lo esperabas? Bueno, yo creo que dado el tono en el que lo había anunciado y la posición política en la que está ahora ella, de considerarse que está absolutamente fortalecida y que tiene todo el apoyo del mundo, porque realmente en las últimas elecciones han demostrado ese aval, evidentemente iba a tomar la decisión por encima de las posibles consecuencias. También entiendo que la señora Kirchner pensó que evidentemente se podría abrir un cierto frente diplomático, evidentemente con España, no con la Unión Europea, porque la Unión Europea no tiene capacidad jurídica ni instrumentos para establecer algún tipo de boicot con respecto al gobierno argentino, pero sí con respecto a España, dado los intereses múltiples que España seguimos manteniendo allí, porque Repsol es evidentemente YPF es muy importante, pero hay más empresas. Exactamente, hay una docena de empresas de primer orden de cotizar en el IBEX, pero hay después más de 400 que tienen intereses allí. Evidentemente va a ser, en fin, un equilibrio difícil para provocar una crisis diplomática, pero al tiempo tampoco provocar en excesivo al gobierno de Kirchner. Supongo que las nuevas medidas que anunció el gobierno que va a adoptar, pues un poco nos va a dar las pistas de cómo va a ser el castigo por este tipo de actuación, que evidentemente es ilegal, contra el derecho y contra la norma internacional, etcétera, etcétera, y hostil, por supuesto. Bueno, eso no es lo que decía ni Izquierda Unida ni el Bloque Nacionalista Galego, que consideraba que era un legítimo derecho de los argentinos nacionalizar sus recursos naturales. Bueno, evidentemente está claro que cualquier país, y así están todos los derechos internacionales, tiene derecho a asumir, si considera que son estratégicos, algunos, digamos, bienes, pero evidentemente después de liquidar la parte alícuota que le corresponde del pago. En Repsol hay que acordarse que Repsol se hizo con YPF en el año 99 con una inversión de 13.000 millones de euros más 20.000 millones que lleva invertidos allí desde ese momento. Evidentemente esa empresa ha apostado
teniendo en cuenta que va a obtener una rentabilidad. Si en un momento dado el gobierno, porque es verdad que sí está establecido, puede optar a recuperar ese bien que considera estratégico, lo que tiene que hacer es pagarle en su justa medida por su estancia, por su inversión futura y por sus expectativas de negocio. Bueno, Repsol ahora lo que pide es una OPA por el valor total, ¿no?, de su participación en Repsol. Ese es el problema es que ellos lo han hecho así porque tienen enormes problemas para poder financiar realmente esa operación. Bueno, volvamos un poco a las medidas de represalia o las medidas que puede tomar el gobierno español y eventualmente la Unión Europea, pero concretamente el gobierno español, ¿qué podría proponer? Quiero decir, ¿un boicot a las importaciones de soja o de cereales, que son otro de los sectores potentes? Yo creo que es importante de carne. Las decisiones que puede tomar España también y la búsqueda de aliados internacionales dentro de esta estrategia. Pero ¿a ti no te parece que eso sería entrar en una escalada en la que a lo mejor pues tenemos Telefónica detrás, NH, Melia? Yo creo que tenemos una lista con las 12, esas media docena de empresas que tienen intereses en Argentina. Que están establecidos. El realizador nos pondrá esa lista en un momento. Son una docena de empresas, pero como decía María, pues son cerca de además 400. en sectores estratégicos, que son ahí está, bancos. ¿no? Ahí está la lista de otras 12 o 13 empresas que tienen inversiones en Argentina. Recordemos a los telespectadores que España es el principal inversor extranjero en la República Argentina: Gas Natural, Endesa, Elecnor, Santander, BBVA, Mafre, Telefónica, por supuesto, Indra, OEHL, ACS, NH, Meliá, Inditex, etcétera, ¿no? Es decir, el hecho de que el gobierno español tome medidas de represalia no podría significar eso, una escalada en la que realmente Cristina Fernández nacionalice una parte de la inversión española. De todas formas, que todo lo contrario, precisamente como hay empresas, tantas empresas que tienen intereses, inversiones en Argentina, hay que actuar con contundencia. Y lo que decía antes, no solo España, sino que busque alianzas, por ejemplo, con la Unión Europea. En el viaje que ha empezado hoy Mariano Rajoy a México se va a reunir con el presidente Calderón, que ya ha manifestado públicamente su apoyo a España. Es importante también la opinión de Estados Unidos al respecto, y yo, bueno, que sea un poco políticamente incorrecto, querría recordar lo que opina Estados Unidos de la señora Kirchner. Y yo he buscado los informes de Wikileaks, y lo que decía esos informes de la Embajada norteamericana a Estados Unidos de esta señora y de su marido es que eran ineptos en política exterior. Decía también, se preguntaba cuál era el estado de salud mental de esta mujer, cómo le afectan las emociones en el proceso de toma de decisiones y cómo se calma cuando está angustiada. ¿Decide en blanco y negro o en términos matizados? Sin embargo, que yo creo que eso no es la consideración que tiene solo el señor Obama, creo que medio mundo fue no de la señora Kirchner, pero lo que sí es cierto es que también todos los analistas consideran que esta operación no se hubiera hecho sin que hubiera tenido conocimiento Estados Unidos. Hace una semana estuvieron reunidos Kirchner y, se encontraron una reunión internacional con Obama y se considera que ahí se le notificó. Sería muy improbable que hiciera este tipo de actuación. La personalidad de esta mujer, que es una persona que funciona en el corto plazo por ímpetus, que aprovecha las pulsiones nacionalistas, que pretende ser una especie de Evita Perón. Y la imagen ayer haciendo declaraciones, invocando a su marido con la imagen de Evita Perón detrás, no es, digamos, un líder al uso. Yo creo que es una persona que incluso el hecho de que en la última cumbre de las Américas no la aceptasen la resolución sobre las Malvinas, se marchó enfadada. Entonces yo creo que son reacciones airadas de una persona que incluso los informes internos que pasaban al gobierno americano decían que realmente no era una persona equilibrada en la toma de sus decisiones. Hay tanto desequilibrado gobernando el mundo. Alfonso, yo creo, ¿tú crees que hay cosas? Un segundo, pero no puedes hacerle una guerra internacional. Escucha, parecidas a Kirchner, está Evo Morales, está Chávez, pero yo creo que ni México en este momento, ni Brasil, ni Chile, que son países que están atrayendo importantes inversiones de la Unión Europea, sus gobernantes son comparables a la señora Kirchner. Alfonso, por favor. Eu quería puntualizar algo do que aportou ahora Ana. Eu supoño que Wikileaks o que non recolle é que Cristina Fernández de Kirchner ten antecedentes na Fonsagrada, é dicir, que é galega ou ten un avó galego. Pero bueno, feita esta matización, sí quería decirche que me parece unha medida certamente populista, que seguramente non vai a conducir a nada, simplemente que
o que pode ser agora a expropiación despois a longo recorrido vai a ser unha perda na credibilidade do seu país, e que, por outra banda, bueno, pues que tamén teremos que estar atentos, antes citábamos aí unha serie de empresas, pues a empresas galegas que teñen ali moitos intereses, como pode ser Nova Galicia Bancos, San José, Pescanova, a que xa citábamos Inditex, Banco Pastor, Pesca Puerta, Pereira, e outra que se chama Vieira, non? É dicir, hai un montón de empresas ali que seguramente van a vivir ahora unha época de incerteza, non? Jacinto. Yo creo que es una estrategia planificada, no creo que sea de hoy a la mañana. Durante meses este debate ha ido trascendiendo, como se demuestra que poco a poco las acciones de Repsol y YPF han caído, que es una buena maniobra. Eso es lo que dice, los gobernadores han ido eliminando las licencias de explotación en cada una de las provincias. Comprarlo a la baja, yo no creo que pase más de 2 años. Ya parece que hay movimientos incluso chinos para recomprarla y de alguna manera se recapitaliza el gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner, que es realmente lo que pretende y lo que ha hecho en otras ocasiones. Claro, el problema es cómo realmente lo ha hecho y qué es exactamente a dónde le puede llevar, porque yo soy bastante escéptico que Bruselas o los organismos internacionales medien con autoridad como para ayudar a España en su protesta, que es sobre una empresa privada, tampoco conviene olvidarlo, que obviamente tiene que estar protegida por el gobierno, pero que no tiene capital público. Es muy difícil porque en este momento, como habéis señalado y como ha aparecido ahí en la lista, las relaciones comerciales entre Argentina y España son tan desiguales que hace muy difícil hacer un gesto heroico. Me parece que las inversiones argentinas, hablo de memoria, no sé si llegan a los 70 millones de euros en España, mientras las de España en Argentina se acercan casi a los 30.000 millones. En esas condiciones, bueno, el decir ahora hago un boicot a la soja, a la carne, a los cereales, hombre, es un riesgo. La mejor demostración es que realmente el gobierno vasco ha dicho, ojo, cuidado que podemos salir mal parados. Bueno, pero esta decisión de Cristina Fernández es una decisión solamente al petróleo, ¿creéis? Porque ya ella ha insinuado que hay otras empresas que pueden verse afectadas. Yo creo que esta decisión, que es una decisión, como decíamos, con su personalidad histriónica, pero que responde a una actitud populista, ella tiene problemas económicos, el país está creciendo la mitad de lo que estaba creciendo, la inflación es del 30%. Se sienten además un poco como mal frente a la política emergente de Brasil, y eso, claro, celosa, ¿no? Cuando dice Wikileaks, que dice también Wikileaks, la Argentina potencia, ¿no? de otras personas. Entonces estaba hablando que el tema es, dices, hablas de las presiones, pero evidentemente los inversores van a ir a donde haya más seguridad jurídica. La decisión ahora a corto plazo le puede suponer un parche, pero a largo plazo, ¿cómo va a explotar además estos yacimientos petrolíferos cuando hace falta una serie de tecnología? Repsol lleva medio mundo está pendiente de eso. Medio mundo está de que se vaya. Creo en ti, pero no en el mercado. China ya está interesada. Pero con un país donde no sabes si te va a expropiar, ¿te da seguridad jurídica? Tomarán el riesgo, probablemente. Eu por eso penso que a queixa, perdona María, penso que a queixa de España vai ter eco porque non é solamente esta actuación, sino que hai 40, 50 empresas que xa tiveron problemas con Argentina, empresas de Estados Unidos, empresas da Unión Europea, nos últimos anos. É dicir, estamos falando de 40 ou 50 empresas. Pero sigue siendo un país con mucha capacidad de seducción para cualquier inversión extranjera. Es un país, es el país más grande del Cono Sur, junto con Brasil, ¿no? Y el más rico en todo caso. La experiencia histórica demuestra que todos los países que han acometido nacionalizaciones así bruscas de sus bienes estratégicos las han recuperado. Evidentemente han pagado. El último ejemplo fue Hugo Chávez también con Repsol, ¿no? Es bien cierto que esto lo van a poder hacer. También es verdad que lo hacen exclusivamente por una cuestión financiera, porque necesita recursos ahora de una forma brutal. ¿Cuál es la dificultad? Pagar, que ella sabe que va a tener que pagar por esa privatización o por esa expropiación,
Y el problema va a ser de dónde saca los recursos para ahí. De ahí que se trate de que se bajen en bolsa los valores para que queden la cotización, el mínimo, etcétera. No es una cosa... La presión diplomática yo creo que va a ser enorme, de gobierno a gobierno, pero en cualquier caso yo creo que va a estar más dirigida a conseguir este justiprecio que Repsol establece por sus cuentas de resultados, que podría ser una pérdida de unos 15.000 millones. Yo creo que va a ir más hacia la obtención de ese justiprecio que al hecho de que Repsol siga teniendo la propiedad, porque una vez iniciado este proceso va a ser muy complicado. ¿Qué os parece la expulsión de los ejecutivos de la sede, ¿no? Realmente demuestra un poco el talante de la señora, porque yo creo que se puede decir lo mismo y hacer algo parecido sin utilizar toda esa terminología, esa descalificación, incluso yo creo que me imagino que referida evidentemente al safari del rey, cuando hablaba de la trompa, comparándole la trompa del elefante, yo creo que ha sido realmente desafortunada. Lo que tampoco me ha sorprendido ha sido la reacción. Aquí se ha dicho que hay un populismo, pero es un populismo que cala en la gente. Bueno, en Argentina hay un caldo de cultivo de siempre, ¿no? Los congresistas, vamos, agitándose y haciendo lo que decía Ana con la imagen de Evita detrás, ¿no? Invocando el pasado peronista. Que parecía que había metido un gol, el River Plate había ganado el campeonato del mundo, absolutamente eufóricos, ¿no? O sea, de todas formas, esto lo que refleja también es una bolivarización, si quieres, de Argentina, un poco entrar en la línea, ahora que Chávez tiene problemas de salud, un poco coger ella esa bandera. Y bueno, habíamos tenido el ejemplo de las Malvinas hace poco tiempo, ¿no? Que también hubo un increscendo en el conflicto británico. Una publicación muy interesante de Vargas Llosa, el manual del perfecto idiota latinoamericano, que habla precisamente de estos caudillos populistas que sobre todo, bueno, están para enriquecerse ellos y al final terminan empobreciendo de manera alarmante a su pueblo. Y ese es el problema que puede tener Argentina, que lo que dices tú es un país muy rico de grandes recursos, pero que afortunadamente una serie de gobernantes pues no les están ayudando. Aquí hay un detalle que no se nos puede pasar de perdido, es que seguramente por un error de gestión del propio gobierno, un país que tiene tantos recursos energéticos, este año había tenido que importar petróleo y gas. Y claro, era mucho más fácil decir que no se había producido una desinversión, cuando realmente no es cierto. En Repsol, por los datos que manejamos, invirtió en el año 2011 2.336 millones de euros y tenía previsto aumentar, que es un récord histórico de inversión, tenía previsto aumentar a 2.600 en 2012. 20.000 millones llevan este periodo. Invirtió más de lo que ganó ese año. Sí, en el 11 invirtió más que los el presidente de Repsol decía que el argumento principal, la motivación, estaba en el nuevo yacimiento que se había encontrado y que esa era la verdadera motivación que había en la de los 200.000 millones de dólares. Efectivamente. Me gustaría una última valoración para cerrar este apartado YPF. ¿Cómo lo está llevando el gobierno? ¿La gestión es correcta? Tanto el gobierno como la oposición. Yo realmente creo que a mí me ha sorprendido que el ministro hubiese dicho 3 días antes que el tema estaba encauzado y de pronto haya estallado la bomba debajo de los pies. Eso significa que no se ha llevado bien. Alfonso? Sí, categórico, Jacinto. Eu tamén coincido básicamente con Jacinto, é dicir, se dices que todo que se está reconducindo e 3 días despois se anuncian o contrario, obviamente deixante en evidencia, ¿no? Pero yo, sin embargo, fíjate, estoy convencido de que sí, más o menos habían obtenido por la parte argentina algún tipo de compromiso de paralizar el tema. Les había mareado exactamente, Cristina Fernández. de que había dicho, bueno, vamos a mantener esto en busca de alguna negociación intermedia, y yo creo que al final pudo, o sea, el deseo de Kirchner de decir, bueno, por encima de todo, yo establezco la medida, por encima de todo. De todas formas, hay que agradecer, porque yo entiendo que es un lenguaje que no estábamos acostumbrados, de que haya un gobierno que se comprometa tan directamente con intereses económicos, ¿no? Porque, claro, evidentemente siempre hay un sector que dice, bueno, ¿y por qué tiene que defender una cuestión económica, una empresa? Bueno, yo entiendo que sí, porque es parte del país y porque influye mucho, evidentemente, en la exigua economía que ya tenemos, pero yo creo que el compromiso ha sido importante, y yo sí creo que le ha fallado la parte argentina en este terreno, que más o menos debían tener comprometido algún tipo de arreglo. ¿Y en cuanto a la oposición? Y no. No comments. Sí. Yo creo que el gobierno español sí ha actuado correctamente, ha defendido con contundencia los intereses españoles. La impresión reciente de que la cosa podía estar encauzada por la conclusión a la que te llega es que Argentina no tiene un gobierno serio y no es de fiar, y que con las reacciones con las que actúa y esta definición que hacían los americanos de esta señora de inepta en política exterior, pues es probable que haya engañado, pero que ahora ha actuado con la contundencia necesaria. Yo creo
que en cuanto a los partidos de la oposición, el PSOE yo creo que ha tenido de momento una posición prudente. Sí han sido llamativas las declaraciones, por ejemplo, de Izquierda Unida o las declaraciones hoy del bloque nacionalista galego, que se pronuncian pues en defensa de los intereses argentinos frente a los intereses de las pero el Partido Socialista, por ejemplo, ha sido correcto, ¿no? Muy prudente. Yo aplaudo que el gobierno se posicione y defienda los intereses españoles en que sean de una empresa privada. En cuanto a esa contundencia, de momento son solamente palabras que tenemos que esperar. Por tanto, vamos a esperar en cuanto se midimos esa contundencia, que hemos dicho que es bastante difícil y a veces es mejor ser prudente que osado. Y en cuanto a lo que he dicho de que, en cuanto he dicho, claro, sí, hombre, sí, pero en cuanto estamos dando por supuesto de que de pronto hay una decisión que no dudo que traiciona un compromiso. Yo dudo mucho realmente, Ana, que existiese ese compromiso. Y además la política exterior española debía prever esas cosas cuando se estaba viendo que realmente cómo se estaba deteriorando y cómo estaba el gabinete, no solamente Kirchner, posicionándose en favor de todo esto. No tenía que habernos pillado tan de sorpresa. Entre las manifestaciones del ministro Soria y las reuniones que tuvo Argentina y la versión que pueda dar Cristina Kirchner, el entorno de Kirchner, el hijo de Cristina Kirchner y la Cámpora, me quedo con la palabra del gobierno español. Yo sin embargo, creo, fíjate, que también había una espera por parte de Kirchner a ver cuál era la reacción internacional de muchos líderes, a ver cómo se movía a ver cómo se movía el asunto. A la espera. Bueno, otro gran asunto que sigue ocupando titulares y generando reacciones es el viaje del rey y su accidente. Si bien hay cierta unanimidad en que no ha sido un viaje oportuno, digamos, hay dirigentes políticos que han ido un poco más allá y que indican que, como Pachi López, por ejemplo, que indican que el rey debería pedir disculpas, y hay otros que directamente aprovechan la ocasión para pedir la abdicación, como es el caso de Tomás Gómez, ¿no? Hoy el expresidente del Congreso, Bono, ha salido en defensa del rey, incluso ha tachado de necios a los que piden la abdicación del rey. María, ¿cómo ves el asunto? Bueno, pues yo, como todo el mundo ha dicho, casi todos hemos oído que es el annus horribilis para el rey, porque el deterioro de su imagen es enorme. Y evidentemente, bueno, para los que no somos monárquicos, pues en fin, nos interesa que de vez en cuando ocurran algunas cosas para poner en entredicho, o a lo mejor es necesario plantear alguna vez el debate de si es necesario o no la monarquía. En cualquier caso, yo, con respecto a la solución final de que si el rey tiene que pedir disculpas, bueno, me parece un poco de niñería, ¿no? O sea, quiero decir que el rey salga diciendo que pida disculpas porque se ha ido a un viaje en un momento crítico de la economía española, etcétera, etcétera. Sería un viaje, en cualquier caso, que no trascendería, porque si no hubiese tenido el accidente no hubiese trascendido, y a lo mejor es la demostración de que forma parte de su vida habitual, y entonces, no porque un día se conozca, no es que se haya hecho nunca. Entonces, lo que hay que sí es plantearse es cuál es la verdadera representación en estos momentos de la monarquía, teniendo en cuenta además que sí es el momento de plantearse eso. Yo siempre creo que es el momento. Yo creo que es verdad que hay que darle toda su lugar histórico, agradecer su aportación, en fin, ha sido decisiva su intervención en la transición democrática, etcétera, pero creo que, cumplido el papel, bueno, pues nos vamos a encontrar cada 2 por 3 con asuntos como este. Ana, bueno, yo creo que a las personas hay que exigirles sobre todo por cómo cumplen sus obligaciones y sus responsabilidades. Yo creo que el rey ha demostrado a lo largo de estos años cómo ha cumplido sus obligaciones como jefe del Estado. Yo creo que el papel que ha jugado el rey estos 30 años en la consolidación de la democracia, en que España ahora con estos momentos, es innegable y hay que reconocerlo. Que un viaje pues que se pueda calificar que se ha hecho en un momento inoportuno no puede abrir un debate desaforado sobre el modelo del Estado. Yo creo que una cosa es que puntualmente se considere que ha hecho eso en un momento inoportuno un viaje, y otra cosa es cuestionar lo mucho que ha hecho el rey, y que yo, además, por lo que ha salido estos días... Nadie cuestiona lo que ha hecho. Nadie cuestiona lo que ha hecho. Se está cuestionando el modelo de Estado. Yo creo que por una actuación puntual no puedes cuestionar el modelo de Estado sin tener en cuenta lo que ha hecho durante estos 30 años. Yo creo que
además España tiene ya las suficientes crisis encima de la mesa como para abrir más, y además yo creo que no procede y que la gran mayoría de la opinión pública reconoce este papel fundamental del rey. Y decían los medios de comunicación, a través de portavoces de la zarzuela, que el rey está siguiendo puntualmente las informaciones. Yo creo que la Casa Real siempre ha demostrado sensibilidad en estos temas, por ejemplo, por las medidas de transparencia, cuando surgió el tema de Urdangarín. A mí me da la impresión de que el rey, con todas esas informaciones, que yo creo que está meditando y reflexionando sobre lo que ha pasado. Perdóname, Ana, no es por llevarte a la contraria, yo creo que nunca ha habido sensibilidad de la Casa Real. Porque perdona, yo te voy a intentar explicarlo. Cuando me dices la medida de transparencia, es quiere decir que han explicado cómo repartían malamente los presupuestos que corresponden a la Casa Real, porque la medida de transparencia realmente no les afectan. Y no lo han hecho ni lo van a hacer. De todos modos, hay una cosa que me parece realmente preocupante, y es que cuando se habla de que es un viaje desafortunado, los viajes desafortunados dependen de las circunstancias. Posiblemente ni el gobierno se hubiese enterado de una visita privada si no se hubiera roto la cadera. Lo que ha ocurrido en esta visita es que ha habido un hecho desafortunado, pero que ha sido continuamente repetido. El rey no es la primera vez que va a cazar con su nueva pareja a África, elefantes o lo que sea. Yo quiero pensar que no siempre invitado, porque hay que saber que cada elefante que matas cuesta 37.000 euros, que es un prodigio de la naturaleza. Alguien que de alguna forma, él y la reina, presiden una organización ecologista, lo cual es una falsedad, cuando está hablando de que le duele en el corazón de los jóvenes, es que la historia que ha pasado en este viaje es que se han conculcado casi todas las historias que hieren, se marcha en una crisis galopante, teóricamente a gastarse 37.000 euracos del bono. Nadie ha afirmado que ese dinero haya salido de las arcas del rey. Prefiero pensar que se ha gastado 37.000 hay unos gastos de seguridad, etcétera. Prefiero pensar que se ha gastado 37.000 euros de su propio patrimonio que vaya de gorrón por ahí. Pero quiero decir, después, aunque se lo pudiera permitir, es que estamos siempre exigiendo un poco de estética. Matando elefantes en un momento realmente de crisis. Se ha marchado cuando su nieto, uno de sus nietos preferidos, se pegó un tiro en el pie, supongo que cazando un elefante de peluche, porque claro, siguiendo la tradición borbónica. Se ha marchado cuando tenía una responsabilidad que no va a poder cumplir, tiene que cumplir el príncipe, de la cumbre de las Américas, que constitucionalmente lo obliga. Se ha marchado abandonando realmente esta situación. Y ¿sabe lo que creo que realmente ha pasado? Yo no sé eso, que ha hecho un gran favor a la República, que además se comunicó justamente en una conmemoración de la República. Pero es que además lo que creo, y acabo, es que lo que ha producido es que España nunca ha sido monárquica, ha sido Juan Carlista por razones justamente históricas, y ha deteriorado su imagen, ha levantado la veda hasta el extremo que a partir de ahora seguramente cada paso que dé lo vamos a saber. Pues yo creo que, y perdón, una cosa, que esta descalificación general contra el rey a mí no me parece justa. Yo creo que el rey juega un importante papel en las relaciones internacionales, hace muchas gestiones, representa muy bien a los españoles. ¿Te representará a ti? Claro. Su papel, me refiero ante el resto del mundo, la labor de representación, si quieres, pues en la cumbre americana, la labor de representación de España en cumbres internacionales. Quiero decir que yo creo que ha hecho una gran labor estos años y que no se puede hacer esta crítica desaforada, casi, con temas personales. En una monarquía como la Gran Bretaña. Tú me estás hablando de una serie de cosas de la vida privada que dices, a mí no me constan esa serie de cosas. ¿A ti no te gusta? No digo que no me constan. Una persona que tiene ostenta la jefatura del Estado tiene muy poca parcela privada, muy poca parcela privada. Eu sin poñer en dúbida a traxectoria do rei, a súa figura tantas veces alientada no 23F, a min dá má sensación un pouco de que en España vivimos desde hai tempo nunha contradición, é dicir, que a propia familia real dá a sensación, vendo o que está a acontecer, que é a menos monárquica dos españois. É dicir, o que tratan de convencernos rapidamente de que aquí temos que cambiar hacia unha república. Primeiro, co tema da boda. Despois, co tema de Marichalar, Urdangarín, agora o tema de Froilán, cando parecía que, hombre, pois mira, o xenro sensato da familia real, e resulta que o sensato é o que lle deixa, é o que lle cede a un neno de 13 anos unha escopeta
escopeta. Logo, o rei, o mesmo rei que uns días antes decía que non podía dormir preocupado polo paro xuvenil que había en España, vaise a unha cacería que costa unha pasta. Pero, aunque a pagar a él, é dicir, hai uns gastos derivados, que os sabedes, pola seguridade. É dicir, canto costa unha viaxe dun rei, é dicir, e a cantos corpos compromete forzas de seguridade do Estado. Por tanto, a mí pareceme de unha irresponsabilidade manifiesta. En un avión privado, unha clínica privada para ser operado. É dicir, de tal irresponsabilidade que non hai día que parece que nos queren convencer de que este país ten que ser republicano, ou de que eres un republicano. En cualquier caso, aunque haya evidentemente ostentado una representación más que digna, que nadie lo ha puesto en entredicho, nadie ha dicho que no la hubiese dicho. También es verdad que es susceptible de ser criticado cuando tiene que ser criticado. El rey ha gozado durante 30 años de una invulnerabilidad con respecto a la opinión pública increíble. Lo nunca visto. Hoy lo dice un editorial del Wall Street Journal. Nunca ninguna monarquía ha gozado de esa invulnerabilidad. Ana, nunca jamás nadie ha dicho porque había un cierto temor a romper, en fin, aquel status quo. Pero no, alguna vez se rompe. Alguna vez se rompe, Ana. Hacia la figura del jefe. Bueno, señores, no son invulnerables, son objeto de crítica, pero son jefes de Estado y representan un país y tienen que hacerlo como lo hace el César, incluso aparentemente. No porque de pronto digas que parte de la privada, pero por favor. Lo que dice es que no se cuestiona el modelo de Estado como modelo de Estado. Sí, bueno, ¿por qué no? Señores, quizás simplemente no sea el momento, ¿no? Bueno, se nos acaba realmente el tiempo, ha sido un debate apasionante, tanto por la señora Cristina Fernández de Kirchner, que seguramente nos dará de qué hablar en los próximos días y semanas, y por el accidente del rey don Juan Carlos. Muchas gracias, Alfonso, por tu presencia, gracias Jacinto, Ana y María, muchísimas gracias una vez más, y a todos ustedes muchísimas gracias y muy buenas noches.